Hola, buenas tardes. Este es la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2013. Comenzamos con Gerardo de la Torre y José Agustín. Buenas tardes. Tengo un enorme gusto de estar aquí con José Agustín, a quien, para decir la verdad, conozco hace 60 años. Él llegó a Narvarte en 1954, yo había llegado en 1949, 1953. Yo tenía 15 años, él tenía 9. De allá para acá pues, han pasado exactamente 60 años. Me da mucho gusto estar aquí con él y sobre todo queremos escucharlo. Yo vivo en Chichola, y ahí a la vuelta había una librería que se llamaba la Librería Barma, que tú debes recordar muy bien, en la que comenzaba a comprar libros José Agustín hace más de 50 años. Yo quiero que nos cuente cosas de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que nada, permítanme decirles que a mí me da un gusto inmenso estar con Gerardo de la Torre. Aparte de que somos viejos amigos, 60 años de vida. Me parece un escritor realmente bueno, con una prosa muy ceñida, muy justa, historias, sobre todo las de la clase obrera, insólitas en el mundo mexicano. Entonces me encanta este Roberto. ¿Qué tanto recuerdas de Narvarte del barrio que conociste hace 60 años justamente? ¿Qué recuerdas? Yo puedo decir, teníamos a un lado el Parque Delta, vivíamos en la calle de Palenque, entre Obrero Mundial y lo que era el Río de la Piedad, hoy viaducto Miguel Alemán, que se desbordaba cada año. Pero quiero que José Agustín nos cuente qué tanto recuerda de todo ese mundo para luego entrar a sus comienzos en la literatura. Yo recuerdo mucho de todo el rumbo. Estaba muy chavito, me encantó llegar ahí, porque efectivamente estábamos muy cerquita del Parque Delta, donde yo muy pronto logré encontrar una forma de colarme sin parar. Entonces veía unos juegos muy buenos de béisbol, y también conocí a Gerardo y a otros muchos buenos amigos que había por ahí. Gerardo fue especialmente importante para mí, porque fue en cierta forma como mi primer maestro de literatura. Me acuerdo que yo empezaba a escribir y era de los poquísimos que se interesaban por lo que yo estaba haciendo. Y entonces pues me enseñó que desde cómo hacer hiatos y cómo hacer sinalefas, cambiando poco a poco el orden de la sintaxis y de las palabras. Entonces esto me da un gusto especial. José Agustín tenía desde muy pequeño un talento de lampayante. Nunca supimos de sus historietas, pero yo me acuerdo de una época en que José Agustín, que no solo escribía, solo escribe, también era muy buen dibujante. Entonces comenzaba a inventar historias y las hacía en forma de historietas. Él las dibujaba y tenía cuadernos llenos de historietas, recuerdo perfectamente, con tinta de color violeta las hacía. Y después de eso pasó la época de los monitos, digamos, y sobre todo escribía José Agustín una obra de teatro diaria. Y no miento, os digo obras de teatro en un acto, pero escribía una diaria. Se sentaba y de pronto ya estaba escribiendo una y otra, y en efecto me interesé desde el principio. Como yo ya trabajaba, y era de los mayorcitos del barrio, yo compraba libros. Entonces José Agustín, yo me acuerdo que 12, 13, José Agustín y sus hermanas y hermanos, a los 12, 13, 14 años andaban leyendo La náusea de Jean-Paul Sartre, los libros de Camus, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de verdad me da mucho gusto estar aquí presente. Gerardo de la Torre es importante para mí por muchas razones. La principal de ellas es que efectivamente fue como mi primer crítico literario.
Cuando nadie me pelaba a mí ni me hacía el menor caso, pues, mis hermanos no les daba por ver lo que yo hacía. Y los Gerardo sí los veía y me decían, hombre, corrígele aquí, cámbiale allá, y me daba tips para salir. Escribí una novela que es de una novela que se llama La Tumba. Y entonces él me alentó mucho para hacerlo. Después fuimos a un tallercito literario que teníamos ahí en la casa de la circulada. Y entonces se horrorizaron cuando yo leí La Tumba. Dijeron que era inmoral, amoral, y que era un obsceno, y en fin, cosas así. Y entonces, saliendo de ahí me dice, fíjate qué buena reescribimiento, tus textos. Dejas a la gente conmovida. Y efectivamente ya me puse a escribir con muchísima más perseverancia. El fenómeno José Agustín en la literatura mexicana, que fue llevar el lenguaje de las calles, llevar el lenguaje no solo del Narvarte, sino de la colonia Buenos Aires que estaba cruzando el río a la literatura. Ese es uno de los grandes méritos. Pero que no se vaya a creer que a José Agustín se le dio el talento y se puso a hacerlo y ya. Era muy estudioso. Estuvimos primero, en efecto, en un tallercito literario que se llamaba el Taller Literario Mariano Azuela. José Agustín le decía Mariano Cazuelas. Estuvimos luego, él primero, yo entré después, en el taller literario de Juan José Arriola, a quien él le decía Juan José Cabriolas. Y por último, no por último, seguimos todo el tiempo, subimos luego en el Centro Mexicano de Escritores, cada quien por su lado, pero José Agustín, antes de escribir esas novelas que de pronto nos causaron tanto asombro por la velocidad en que estaban escritas, por el ritmo, por la cosa del personaje, la afluencia de las situaciones, estuvo tomando clases de gramática y de español y de no sé qué, con un maestro que se llamó Florencio Sánchez Cámara, si no me equivoco, ¿no? Y con Guillermo Rousset Banda, del cual, curiosamente, José Agustín escribió un cuento que trata el aspecto literario de Guillermo Rousset Banda, que fue dirigente del Partido Comunista Mexicano y luego de los trotskistas en Francia, y yo escribí un cuento sobre el lado político de Guillermo Rousset Banda. Esos dos cuentos me parece que los vamos por ahí a hacer una edición pronto para comparar esos dos aspectos de Guillermo Rousset, que fue uno de nuestros maestros en efecto. Pero no se piense pues que fue milagroso que José Agustín agarró un día una pluma y papel y se puso a escribir obras maestras. Las escribió porque se preocupó por estudiar todos esos aspectos de la literatura, de la gramática y de la vida incluso, ¿no? Los maestros, si ya se sabe, son fundamentales. Entonces, el primero que yo tuve realmente fue Gerardo. Y me dio unos tips muy, muy buenos. Y luego después me pasé por el profesor Arriola, que era un lujo de maestro. Y Arriola yo llevaba materiales al taller y a todos les parecía, no, esto, párele, no sirve para nada. Entonces yo decía, bueno, pues porque dice que tengo mucho talento, todo lo que yo le quiero, no dice que no sirve. Entonces empecé a hurgar entre mis papeles que tenía recién escritos y descubrí el manuscrito de La Tumba. Le di La Tumba a Arriola y se tardó un año en leerlo. Entonces me dijo, ya leí su novela, se me dijo, ahí maestro, y era ahora, carajo, se tardó un año, ¿no? Y dice, no, hombre, la leía ayer en la noche. Tan tranquilo. Pero dice, tiene usted mucho talento, véngase a mi taller. Entonces ya fuimos a su taller y bueno, me abrió unas puertas inauditas ahí. Bueno, para mí, en el otro lado de la moneda estaba que José Agustín era uno de los consentidos de Juan José Arriola, junto con Andrés González Pajés. En cambio yo era el abominado. Primero me corrió de su taller acusándome de que me había bebido sus tragos, cosa que en realidad había hecho. Eso fue. Luego, yo en esos tiempos me conoció con una novia en la escuela de teatro y andaba enamorando a la novia todo el tiempo, nuestro querido maestro Juan José Arriola, cosa que conté delante de él, no la cuento solamente ahora.
20 años después me lo encuentro y me preguntan, oiga Gerardo, ¿qué se hizo de aquella muchacha? Hermana de José Agustín también, que por aquí lo acabo de ver, no voy a decir dónde. Dijo, ¿qué se hizo de esa muchacha? Le dije, maestro, se casó hace muchos años, tiene hijas casaderas, y me dijo, se nos fue Gerardo, se nos fue. Bueno, sí, que me pegue más el micrófono, pero si me descuido me lo bebo. Decía yo pues que en el taller de Arriola era de consentidos. A mí, el primer cuento que leía en el taller de Arriola, los leía todos Arriola, se los dábamos. Los ponía en una pila, hasta abajo iba echando los cuentos de los alumnos, y yo me di cuenta de que cuando llegaba el mío, lo volví a echar para atrás, y lo volví a echar para abajo. Yo le dije, maestro, ¿por qué no quiere leer mis cuentos? ¿Por qué no quiere leer mi cuento? Que era uno. Y me dijo, es que su prosa es muy áspera y me irrita. No me dijo la verdad. Lo que se negó a decirme fue que mi cuento era tan malo que no quería que los demás me hicieran pedazos. Le pedí que los dejara, que me hicieran pedazos, me hicieron pedazos, y a partir de ahí comencé a escribir medianamente bien. No es el caso de José Agustín, que tuvo un momento muy afortunado en su vida. Después de La tumba, que Arriola trabajó con él y que se publicó en una primera edición, en ediciones Mester, que eran las que se hacían en el taller de Arriola, se hacía la revista Mester y algunas ediciones. Yo publiqué después finalmente un par de cuentos en la revista Mester, pero José Agustín, aparte de los cuentos, publicó esa primera novela, La tumba. Luego escribió otra novela que a nosotros se nos hacía eterna de larga, porque daba nuestro tiempo para escribir, decíamos, una novelita de 100 cuartillas, está muy bien. José Agustín se echó una de cerca de 400 cuartillas, que se llama De perfil, que por azar del destino fue a dar a manos del crítico más influyente de aquella época, que era Emanuel Carballo, y Emanuel Carballo dijo que era una obra maestra y la lanzó la editorial Mortiz, y ahí comienza el ascenso de José Agustín. Quiero ver qué nos dice al respecto a él. Bueno, realmente esta obra de Franz está poniéndose muy buena, pero la verdad es que sí, efectivamente me acuerdo muy bien de toda esa época. Estuve yo con Arriola y fue un encuentro providencial para mí. Alguien me enseñó realmente a escribir un poquito, ¿no? Me hablaba por teléfono, me decía, oiga, José, sí, ya le hice novela, le digo, maestro, pues carajo, y era horas, tengo un año con ella, era una novela de 100 páginas. Entonces me dice, no, la leí anoche en hora y media, pero tenía mis prevenciones con los entonces por eso me tardé un poquito en hacerlo. Y me dice, véngase a mi taller literario. Entonces yo me fui para su taller literario y le dije, oiga, pero yo soy muchos. Entonces está conmigo mucha gente del taller literario donde ya estaba, el Mariano Cazuela de que hablaba Gerardo. Entonces, bueno, le digo, pues somos banda, ahí vamos para allá. Y sí, llegamos con Arriola, se portó decentísimo conmigo y con todos también. Y finalmente, pues creo que estuvimos muy a gusto en eso todos. Una de las aficiones deportivas de José Agustín, en aquellos tiempos en que la televisión no había hecho de México un país futbolero y malo por añadidura, era el béisbol, quizá porque vivíamos muy cerca del Parque del Seguro Social, del Parque Delta, que era todavía entonces, que lo fue hasta 1954, cuando se cayeron parte de las tribunas, entonces hicieron el Parque del Seguro Social. Pero José Agustín tenía la fama de que jugó en las primeras ligas estas infantiles que había, que era la Liga Maya, y fue donde pegó el primer combrón de la Liga Maya, si no me equivoco. Yo no sé, me gustaría que nos platicara qué ha representado, o si ha representado algo o nada, el béisbol en su vida. Pues claro que ha representado mucho para mí. Es el deporte que más me gusta, me sigue gustando mucho. Lo puedo ver, lo grabo porque yo ya no tengo luego tiempo para hacerlo viendo directamente la hora que lo transmiten. Lo grabo y luego después lo reveo
y lo disfruto muchísimo. Entonces, estar tan cerca del Parque del Seguro Social, entonces para creer que efectivamente pues a mí me fue de una gran utilidad. Sobre todo que me llené de pelotas que sabía dónde las vendían, las que se iban de favor.